Bueno, buenas tardes a todos. Qué hermosa la presencia. Buenas tardes a los que están allí por Zoom. Me da un placer volvernos a encontrar. Un verdadero placer. Y leer este texto me da más placer todavía. Es el segundo texto, figura así en el libro que hemos escrito como segundo texto y el título es Las psicosis, una falla en la juntura con el campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis de 1953, Jacques Lacan nos deja un legado. La experiencia psicoanalítica ha vuelto a encontrar en el hombre el imperio del verbo, como la ley que lo ha formado a su imagen. Maneja la poética del lenguaje para dar a su deseo su mediación de la palabra, textos. Toda realidad ha llegado al hombre y por su acto continuado como él la mantiene. ¿Podemos suponer en la psicosis el don de la palabra? En de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, Lacan escribe preclusión del significante, por lo cual, en el punto donde es llamado el nombre del Padre, puede responder en el otro un puro del efecto metafórico provocará un agujero correspondiente en el lugar de la significación fálica. La metáfora paterna consiste dado por la ausencia de la madre, por el nombre del padre. Dicha ausencia de la madre real como la del padre real solo son compatibles con la presencia de Schreber nos revela en la subjetivación de su delirio un daño que no está capacitado para develar sino en parte, y en el que nos dice el término asesinato de almas. Inmediatamente después, Lacan agrega, está claro que se trata aquí de un desorden provocado en la juntura más en relación al ejercicio de su perspicacia, o sea, una de las apofanías de Dios. Rayo, la muerte, el suicidio del héroe, la maldición. Para Freud, esta es la connotación subjetiva del inconsciente reconocido. Para Lacan, será en la forma más desarrollada del delirio donde una estructura revelará ser semejante al proceso mismo de la psicosis, proceso del que sabemos que el sostén de su partida en el juego forzoso del pensamiento al que lo constriñen las palabras de Dios, tiene una prenda dramática, que es que Dios,
considerando al sujeto como aniquilado, lo deja tirado o plantado, Liegen-Lassen, por lo cual el milagro del aullido, grito arrancado de su pecho, imagen de su boca abierta ante el indecible vacío, es el punto de partida hasta la aparición, lejos, en el parque, en lo real, de creaciones milagrosas, pájaros o insectos. Estos últimos meteoros del delirio aparecen como el rastro de una estela o como un efecto de franja, mostrando los dos tiempos en que el significante se ha callado en el sujeto y de su noche hace brotar primero el fulgor de significación en la superficie de lo real, luego iluminarse a lo real con una fulguración proyectada desde debajo de su cimiento de nada. Ahora bien, la castración nunca es real en el complejo de castración. La transformación del sujeto en mujer y la eviración, etmanum, son ambiguos por una cuestión de estructura subjetiva, la cual implica que aquello que confina en el nivel imaginario con la transformación del sujeto en mujer es precisamente lo que lo hace legítimamente esperar la afectación de un pene a su persona. Esto por la razón de que si ser y tener se excluyen en principio. Cuando se trata de una carencia en ser de lenguaje, así es que en el caso del presidente Schreber no es por estar precluido del pene, sino por deber ser el falo por lo que está abocado a convertirse en mujer. Cualquiera que sea por la cual el sujeto ha asumido el deseo de la madre, desencadena, si se tambalea, la disolución del tripié imaginario. Notablemente es en el departamento de su madre, en el que se ha refugiado, donde el sujeto tiene su primer... Luego, a falta de poder ser el falo que falta a la madre, le queda la solución de ser la mujer que falta a los hombres. Solución prematura, hasta que Schreber articula su solución en noviembre de 1895, o sea, 2 años después del comienzo de su enfermedad, bajo el nombre de Bersonum, la palabra propiciación, y en vista Lacan afirma que el verdadero resorte del vuelco de la indignación que provocaba en el sujeto la idea de la emasculación es muy precisamente que entre tanto el sujeto había muerto. El retrato fiel de él mismo que le dieron las voces, la de un cadáver leproso que conduce a otro cadáver leproso, es decir, de una identidad reducida a la confrontación con su doble psíquico, regresión tópica al estadio del espejo, por cuanto la relación con el otro especular, este abismo en lo imaginario, se forma por el simple efecto en lo imaginario del llamado vano
hecho en lo simbólico a la metáfora paterna, o tendremos que concebirlo como producción y ansia mortífera del estadio del espejo. Responde, con seguridad, el nexo, esta vez genético, de este estadio con la simbolización de la madre en cuanto es primordial, no podría dejar de evocarse para motivar esta solución. Enseñamos, siguiendo a Freud, que el gran otro es el lugar de la memoria a la que considera permanece abierta a la destructibilidad de ciertos deseos. Por Freud, en el automatismo de repetición, hace manifiesta. Esta cadena se desarrolla según los enlaces lógicos cuyo enchufe en lo que ha de significarse, a saber, el ser del ente, se descriptos por nosotros como metáfora y como metonimia. Es en un accidente de ese registro y de lo que en él se cumple, a saber, la preclusión del nombre del Padre en el lugar del gran otro, y en el fracaso de la metáfora paterna, donde designamos el defecto que da a la psicosis su condición esencial con la estructura que la separa de la neurosis. En el seminario 12, Problemas cruciales para el psicoanálisis de 1965, Jacques Lacan establece: el psicoanálisis es una lógica, la lógica de la falta. He articulado dos horizontes como opuestos. Una, la función del ideal del yo y del yo ideal. Función pivot determinante del objeto A en esos dos términos opuestos de la identificación. La cuestión del uno, del trazo unario, como llave para la segunda identificación, que este uno fuera de constitución subjetiva, eliminaría el que esta constitución fuera real. En Freud hay allí, en esta identificación primera, un enigma. Nos la propone como primordial, eminentemente masculina, y que en un segundo tiempo lo que va a oponérsele es la rivalidad con el padre respecto del objeto primordial. Para Lacan, ese primer tiempo tiene dimensión mítica, por ser articulado al mismo tiempo en lo que es así promovido como la primera forma de la identificación, la incorporación, la más idealizante, en tanto que es ella la que estructura la función del ideal del yo. Referencia primordial que se hace sobre la evocación del cuerpo. La incorporación reside en que nadie está allí para saber que ella se produce. Ella tiene esa forma de materialismo cuyo soporte es el cuerpo. Y la naturaleza del cuerpo tiene algo que hacer con lo que introduce, restaura, como libido, que tiene que ver con la reproducción sexuada, pero de ningún modo idéntico. Lo que se nutre en el cuerpo de ese ser
en esta referencia mítica es lo más inacible de él, lo que nos reenvía a la esencia ausente del cuerpo. Luego, Freud coloca en un segundo tiempo la mirada, segunda forma de identificación, la elección del objeto de amor, la identificación al objeto de amor mismo. El tercer término, dice Freud, es el de la identificación directa del deseo al deseo. Así la primera es de ser a ser, la segunda la alternancia del ser y del tener, es decir, que por no tener el objeto de la elección, un sujeto no llega a serlo. Sujeto y objeto son puestos en balanza y el juego, el tornasol de la ecoificación, de la repercusión infinita del deseo sobre el deseo, comunica allí, indirectamente, con el deseo del gran otro del reconocimiento, gran otro del mandato, de tú eres el que me seguirás, distinto del gran otro, aquel de la constatación que pronto hará de los otros perseguidores. El gran otro puro está a nivel de la aparición, donde se introduce primeramente como presencia de la falta el sujeto. ¿Qué deseo entonces en ese gran otro primordial la madre del presidente Schreber? ¿Qué mirada no hizo posible el tú eres esto y dar lugar a la elección del filo mortal en lo imaginario y el asesinato del alma en lo simbólico? Quizá la poesía del lenguaje pueda dar cuerpo simbólico, inmortal, a tales interrogaciones. Para un al lugar de estos interrogantes y partiendo de Sigmund Freud, siguiendo por el grafo del deseo de Jacques Lacan, arribando a la palabra del poeta Johann Wolfgang Goethe y su Fausto, obra literaria cuya escritura acompañó toda su vida para finalmente abordar a Daniel Porschreber en sus memorias, intenta una respuesta. Psicoanálisis, poesía significante del nombre del Padre. Comenzando por Sigmund Freud. En intentos de interpretación del caso Schreber, Freud escribe: el capítulo 3 de las Memorias había empezado con este promisorio anuncio. Trato ahora, en primer término, sobre cosas que sucedieron a otros miembros de mi familia, está hablando Schreber, y que alguna relación con el almicidio presupuesto. Llevan el sello más o menos enigmático, difícil de explicar de acuerdo con las experiencias humanas ordinarias. El restante contenido del capítulo, dice Schreber, ha sido suprimido por ser inconveniente su publicación. Freud agrega: entonces tendré que darme por conforme si consigo reconducir con alguna certeza justamente el núcleo de la formación delirante a su origen a partir de unos motivos. ¿Sí? ¿Y a qué motivo responde? Con la imprecisión e inasibilidad, características que se pueden considerar rasgo distintivo
de todo trabajo de formación delirante, particularmente intenso si es lícito apreciar la paranoia siguiendo el modelo del sueño. Según Schreber, Flexi ha perpetrado o ha intentado un homicidio, acto este que tal vez quepa asimilar a los empeños de Lucifer y los demonios por apoderarse de un alma, y quizá tuviera su modelo en procesos ocurridos entre miembros a muchos fallecidos de las familias Schreber y Flexi. Acota, acota Schreber. Salvo lo ya indicado, no puedo decir en qué consiste la genuina naturaleza del homicidio, ni por así decirla de su técnica. ¿Acaso solo cabría agregar aún, siguen puntos suspensivos, sigue un pasaje de publicación inconveniente? Nos lo dice Schreber esto. A raíz de esta omisión, no queda claro para nosotros qué se entiende por homicidio, pero hay una única referencia que ha escapado a la censura. Schreber escribe: de esta manera se tramó un complot contra mí, más o menos en marzo o abril de 1894, que paró en esto. Luego de que se hubiese reconocido o supuesto que mi enfermedad nerviosa era incurable, se me entregaría un hombre, y de tal suerte que se le daría mi alma. Y en cuanto a mi cuerpo, mudado en cuerpo de mujer, puntos suspensivos, coloca allí Schreber, sería entregado así al hombre en cuestión, para que cometiera abuso sexual. Freud agrega: la postura femenina ante Dios, abrazada sin horror en el ulterior desarrollo del delirio, borra, por cierto, la última duda en cuanto al papel originalmente reservado al médico. Algunas líneas destacadas voy a leer ahora del texto, del escrito, Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano de Jacques Lacan. Escribe Lacan: henos aquí interesados en la frontera sensible de la verdad y del saber, que la ciencia desea cerrar. Es tal vez allí donde la ciencia sabe que algo se ha movido. Es tal vez allí donde el psicoanálisis se señala por representar un nuevo sismo al sobrevenir en ella. En el campo freudiano, a pesar de las palabras, la conciencia es un rasgo tan caduco para fundar el inconsciente sobre su negación, como es inadecuado el afecto para desempeñar el papel del sujeto protopático. El inconsciente a partir de Freud es una cadena de significantes que en algún sitio, en otro escenario, se repite e insiste para interferir en los cortes que le ofrece el discurso efectivo y la cogitación que él informa. Esta fórmula solo es nuestra. Los mecanismos descritos por Freud, como los del proceso primario en el inconsciente, encuentra su régimen en la metáfora y la metonimia, los efectos de sustitución y de combinación del significante en las dimensiones sincrónica y diacrónica, donde aparecen en el discurso. Esta es la estructura del lenguaje. ¿Qué sujeto podemos concebirle?
Reformulemos, allí donde eso estaba, entre la extensión que luce todavía y esa eclosión que se estrella, yo puedo venir al ser desapareciendo de mi dicho. Enunciación que se denuncia, enunciado que se renuncia, ignorancia que se disipa, ocasión que se pierde. ¿Qué queda aquí sino el rastro de lo que es preciso que sea para caer del ser? ¿Cuál es la relación del sujeto con el saber? Es aquí donde Freud vuelve a abrir a la movilidad de donde salen las revoluciones, la juntura entre verdad y saber. En el siguiente punto, que el deseo se anuda en ella al deseo del gran otro, pero entre verdad y saber, en el siguiente punto, me equivoqué acá, lo vuelvo a leer, mil disculpas. Es aquí donde Freud vuelve a abrir a la movilidad de donde salen las revoluciones, la juntura entre verdad y saber. En el siguiente punto, que el deseo se anuda en ella al deseo del gran otro, pero en ese lazo se aloja el deseo de saber. Pero elidir el instinto de muerte en su doctrina es desconocerla absolutamente. Hay que reconocer que en la metáfora del retorno a lo inanimado con que Freud afecta a todo cuerpo vivo, ese más allá de la vida que el lenguaje asegura al ser por el hecho de que habla y que es justamente aquel donde ese ser compromete en posición de significante no solo lo que de su cuerpo se presta a ello por ser intercambiable, sino ese cuerpo mismo, en donde aparece pues que la relación con el objeto es el prototipo de la significancia del cuerpo como lo que está en juego del ser. En Freud se trata ciertamente de un saber inscripto en un discurso, del cual, a la manera del esclavo mensajero del uso antiguo, el sujeto que lleva bajo su cabellera su codicilo que lo condena a muerte. No sabe ni su sentido ni su texto, ni en qué lengua está escrito, ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo mientras dormía. Este apólogo fuerza apenas la nota de lo poco de fisiología interesada en el inconsciente. Allí donde se trata del deseo, encontramos en su irreductibilidad a la demanda el resorte mismo de lo que impide igualmente reducirlo a la necesidad. Que el deseo sea articulado es precisamente la razón de que no sea articulable. En el grafo del deseo podemos ubicar en sus niveles la estructura más ampliamente práctica de los datos de nuestra experiencia. Nos sirve para presentar dónde se sitúa el deseo en relación con un sujeto definido a través de su articulación por el significante. En su célula elemental se articula allí lo que hemos llamado el punto de basta, por el cual el significante detiene el deslizamiento indefinido. La función diacrónica de este punto de basta debe encontrarse en la frase, en la medida en que no cierra su significación, sino con su último término, ya que cada término está anticipado en la construcción de los otros, e inversamente, sella su sentido por su efecto retroactivo. Pero la estructura sincrónica está más escondida
y es ella la que nos lleva al origen. Es la metáfora en cuanto que en ella se constituye la atribución primera, con lo cual el niño, de golpe, desconectando a la cosa de su grito, lleva el signo a la función de significante y la realidad a la sofística de la significación. Y por medio del desprecio de la verosimilitud, abre la diversidad de las objetivaciones por verificarse de la misma cosa. Yo no sé si leería esta parte del texto, leo un poquitito nada más y después pasamos a donde pasaríamos al Fausto de Goethe. Sigo un chiquitito más. ¿Cuál es la función de los dos puntos de cruzamiento de este grafo primario? Uno es el gran otro, el lugar del tesoro del significante, no de código, pues no es que se conserve en él la correspondencia unívoca de un signo con algo, sino de una reunión sincrónica, innumerable, donde ninguno se sostiene sino por el principio de su oposición a cada uno de los otros. El otro punto de cruzamiento es el significado del gran otro, es la puntuación donde la significación se constituye como producto terminado. Hay disimetría entre el primero, que es un lugar, y el otro, que es un momento, es canción más que duración. Los dos participan de esa oferta al significante que constituye el agujero en lo real. Uno como hueco de ocultamiento, el otro como perforación para la salida. La sumisión del sujeto al significante que se produce en el círculo, que va de la significación del gran otro al gran otro, para regresar del gran otro a la significación del gran otro, es propiamente un círculo. La cuadratura de este círculo, para ser posible, no exige sino la completud de la batería significante en el lugar del gran otro. Esta cuadratura es sin embargo imposible, pero solo por el hecho de que el sujeto no se constituye sino sustrayéndose a ella y descompletándola, esencialmente por deber a la vez contarse en ella y no llenar en ella otra función que la de la falta. Ahora voy a dar lugar a la última parte del trabajo. Saben que Freud, en su escrito sobre el libro de Schreber, nos recomienda estos autores para entender un poco de qué se trata, ¿no? Freud estaba tratando de reconducir al núcleo de la psicosis, al núcleo de un sujeto, para encontrar el motivo del síntoma, de esos síntomas tan graves que leía, ¿no? En las memorias. Por eso yo digo, por eso nos da, porque no encuentra, no llega a eso, salvo lo del abuso sexual. Entonces nos dirige a ciertos autores, a ciertos poetas, como a Byron o a Goethe, para que podamos encontrar, nos recomienda, lo escribe allí al pie de la letra, en su análisis, en su interpretación del caso Schreber, ¿no? Creo que fui a Goethe por esto, siguiéndolo a Freud, por supuesto.
y les voy a contar un pedacito, ¿sí? Eh, es de noche. El escritor, el poeta hablado, hace enunciar a su actor Fausto esto: a filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología. Todo lo he profundizado con entusiasmo creciente, y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes. Por esto no he tenido otro recurso que consagrarme a la magia. Así por la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados algunos misterios, si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para decir lo que ignoro, si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad, si no me vería obligado, como hasta ahora, obligado a hacer un comercio de palabras huecas. Reina de la noche, dígnate dirigir tu última mirada sobre mi miseria. Aquí, componiendo la escena, el poeta escribe: Fausto apercibe el signo del espíritu de la tierra y dice: apercibe el signo del espíritu de la tierra y dice: aparécete de una vez, aun cuando tu aparición haya de costarme la vida. Escena segunda. Fausto toma el libro y pronuncia misteriosamente el signo del espíritu. El espíritu, haciéndose visible, aterra a Fausto y dice: te esfuerzas en invocarme, ¿quieres oír mi voz y mirar mi rostro? Y ahora se apodera de tu naturaleza sobrehumana un terror miserable. Solo eres un vil gusano que trémulo se arrastra. Fausto responde: yo retroceder ante ti, espectro flamígero. Si soy Fausto, tú igual. El espíritu le responde: puedes parecerte al espíritu que ideas, pero no a mí. Y Fausto responde: si no es a ti, ¿a quién será? Yo que soy la imagen de la divinidad, ni a ti puedo parecerme. Yo, la imagen de Dios, que creía haber alcanzado ya el espejo de la verdad eterna, una sola palabra ha bastado para humillarme. Imposible me será igualarte. La materia se opone sin cesar a todo cuanto de más elevado concibe el espíritu. ¿Qué atracción tiene para mis ojos ese pequeño frasco? A tu sola vista mi dolor se calma, te cojo y disminuye mi angustia y adormece poco a poco la agitación de mi espíritu. Dejad de temblar ante este abismo donde la imaginación se condena a sus propios tormentos y en el que las llamas del infierno parecen cerrar la entrada. Hora es ya de sondearle con faz serena, por más que debiese precipitarme en la nada. Falta la fe para creer en ella y el milagro es hijo querido de la fe. Fausto confiesa a su amigo y discípulo: hay en mí dos almas y la una tiende a separarse de la otra. La una apasionada y viva está pegada al mundo por medio de los órganos del cuerpo. La otra, por el contrario, lucha siempre por disipar las tinieblas que la cercan y abrirse camino para la mansión eterna.
En otra escena, en el gabinete de estudio, el alma superior despierta en mí en medio de presentimientos que me infunden un terror sagrado. Los groseros instintos se aduermen y el amor a los hombres y también el amor a Dios se agitan actualmente en mi pecho. Abre el Nuevo Testamento y dice, está escrito, en un principio existía el Verbo. ¿Quién me ayudará para ir más lejos? Escribo, en un principio existía el Espíritu. ¿Debería decir, en un principio existía la fuerza? Aquí se deja escuchar cómo el poeta es hablado. Fausto prosigue. En un principio existía la acción. Entonces el perro al que había hospedado pierde su primitiva forma y Fausto le dice, ¿eres acaso un desertor del infierno? Si lo eres, abre los ojos y en este signo puedes descifrar el nombre del incomprensible, del increado, de aquel a quien los cielos adoran y al que intentó derrocar el crimen en su delirio. El perro de aguas, transformado en estudiante viajero, se presenta ante Fausto y éste le pregunta, ¿cómo te llamas? Mefistófeles. Muy inocente me parece tu pregunta, sobre todo para quien desprecia tanto las palabras y que en su retraimiento de las apariencias solo desea conocer el fondo de los seres. Soy el espíritu que lo niega todo, y no sin motivo, porque todo cuanto existe en el mundo debiera arruinarse, y sería mejor que no existiese nada. Para mí no hay más elemento que vosotros conocéis con los nombres del mal, destrucción y pecado. Fausto le contesta, te nombras en parte y te veo sin embargo entero en mi presencia. Luego el infierno tiene también sus leyes. De este modo, un pacto hecho con vosotros será fielmente cumplido. Esto acontece en el mismo estudio y sin pócima alguna como medio. Y dice así, Fausto, he visto en sueños al diablo y se me ha escapado un perro. A esto queda reducido todo. Deseo la muerte y detesto la vida. Dichoso aquel a quien la muerte corona de sangrientos laureles en el fragor del combate, o aquel a quien después de la embriaguez del baile sorprende en los brazos de su amada. Ah, que no pueda yo contemplar al grande espíritu y morir en mi éxtasis sublime. Aquí el autor Goethe hace sentir a su protagonista una terrible angustia. Mefistófeles, el diablo, le dice, cesa de complacerte en esa melancolía. Si quieres unirte a mí, seré tu esclavo. Quiero desde ahora obligarme a servirte y a acudir sin tregua ni descanso aquí arriba a la menor señal de tu voluntad y tu deseo, con tal de que al volver a vernos allá abajo, hagas otro tanto conmigo. Fausto responde, poco cuidado en verdad me da lo de allá abajo, empiezo por destruir este viejo mundo, ya que proceden de la tierra mis goces, ya que es ese el sol que alumbra mis penas. Una vez libre de él, suceda lo que quiera. Poco me importa
que en la vida futura se ame o se odie, ni que tengan las esferas encima ni debajo. Mefistófeles le responde, en nombre de la vida o de la muerte, exijo de vos algunas líneas. Y Fausto le dice, ¿crees que en medio de esta tempestad que agita y hace temblar el mundo sobre sus cimientos, pueda nunca obligarme una palabra escrita? Un pergamino escrito y sellado es un fantasma y sin embargo la palabra expira al transmitirla a la pluma, no quedando más autoridad que la del pergamino. Mefistófeles le responde, basta un pedazo de papel con tal de que escribas en él con una gota de sangre. Fausto pronuncia, no temas que falte a este pacto. El espíritu creador me ha desechado. La naturaleza se cierra ante mí, el hilo de mis pensamientos está roto y estoy hastiado de la ciencia. ¿Qué nos dice Daniel Poschreber en Memorias de un enfermo nervioso? El alma humana está contenida en los nervios del cuerpo. Los nervios del intelecto reciben y conservan las impresiones espirituales y en calidad de órganos de la voluntad otorgan a todo el organismo del hombre el impulso para las exteriorizaciones de su fuerza para actuar sobre el mundo externo. A ello parece deberse la circunstancia de que cada nervio intelectivo represente la individualidad espiritual del hombre, de que en cada nervio intelectivo esté, por así decirlo, inscripto en la totalidad de los recuerdos, y que el mayor y menor número de los nervios intelectivos tenga influjo solamente sobre el lapso durante el cual estos recuerdos pueden ser conservados. Dios es desde un comienzo solo nervio, no cuerpo, y por ello algo afín al alma del hombre. Steber nos ilustra con su Dios, el de su delirio, viene al lugar del significante del nombre del Padre que le falta. Esta falta ha dado muerte a su alma, su ser. Scheber y Goethe escriben sobre la reconstrucción del mundo. No lo leí todo, eh, lo que rescaté de Fausto, porque falta toda la reconstrucción del mundo, porque finalmente, luego de muerto, bajan de los cielos dos ángeles que recogen, por eso digo que reconstruyen el mundo, recogen el cuerpo de Fausto muerto y lo llevan a los cielos. Como que finalmente hay un paragón en que eh, Scheber reconstruye el mundo con su delirio y Goethe hace de esta obra una reconstrucción del mundo. A mí me pareció una maravilla total. Bueno, los dejo y pregunten lo que quieran. Bueno, muy interesante, Silvia. Me gustó mucho el trabajo. Justo la pregunta era una de las preguntas que te quería hacer, que me pareció muy novedoso esto de la reconstrucción del mundo, entre que escribiste acá, eh, Schreber y Goethe. Pero bueno, lo fuiste respondiendo recién, ¿no? Te hago esa pregunta. Sí, gracias por la pregunta, Mariela, porque a mí lo que me maravilló, que
el delirio de Schreber que nosotros vimos con su delirio da lugar, hace lugar a la metáfora paterna. Podemos entender ahora, eh, ¿no? Este asesinato del alma de Schreber, pero él reconstruye el mundo porque va a ser un mundo, es decir, luego de que toda la humanidad muera y que pasen por esos reinos divinos, el superior, el inferior, por Arimán, el otro no sé cómo se llama, cuando estas almas sean purificadas, él tendrá con Dios una generación de espíritu shreberiano que poblará el mundo. Por eso me refiero a la reconstrucción, ¿no? El tipo reconstruye una humanidad nueva, y me parece bárbaro porque Fausto hace lo mismo, ¿no? Cuando el tipo reniega de todo, cuando dice que la cadena está rota, que no, que el mundo desaparezca. Y después de muchas luchas, porque yo no escribí la última parte, es magnífica, algún día la voy a escribir, sobre cómo se reconstruye el mundo, ¿no? En esa franja, en esa franja, en esa franja, digamos, de donde existe el deseo de saber, pronunciado por Lacan, en esa franja entre montes, porque es maravilloso leer el Fausto, imaginarse eso, y luchas y guerras, pero siempre en medio de una fisura, de un valle entre esas altas montañas, se puede ver el cielo. Se puede ver el significante del nombre del Padre. Esa es mi conclusión, ¿no? Como que finalmente asciende, una vez muerto, Fausto asciende a los cielos. Pero en ningún momento se deja de ver en esta reconstrucción y estas luchas tremendas entre pueblos, nunca se deja de ver el cielo arriba, ¿no? Cosa como, me parece como un horizonte nuevo, ¿no? Bueno, me parece que es un poco en la clínica, ¿no? Esto pasa también con la reconstrucción, ¿no? A veces podemos construir algo allí. Dale. Bueno, gracias, Silvia. Es un montón de cosas, trajiste muchas cosas. Pensaba en esta frase que decías que en relación a Schreber no es por estar precluido del pene, sino por ser el falo, por lo que está abocado a convertirse en mujer. Sí, se puede considerar una suplencia de esta falta de significación fálica. Es lindísima la pregunta, Marta, porque sí, el tipo se las tiene que arreglar con eso. Por eso, gran parte del transcurso digamos, del trabajo que hicimos juntos en los cártel, mi pregunta era eso, ¿qué hay con el deseo de ese gran otro, la madre? Evidentemente, Shever no pudo ocupar en lo imaginario el lugar de lo que a esta madre le faltaba, como sucede en la neurosis, ¿no? El hijo G, el hijo viene en el orden de lo imaginario al lugar de lo que le falta. Esto no pudo darse en el presidente Shever, esto no pudo darse. Y tampoco por eso yo estaba tan interrogada. No pudo darse eso. Él se convierte, regresa a ese estadio del espejo, ¿sí? Por eso Lacan pregunta, ¿el significante del nombre del Padre es un llamado vano?
hecho a eso que le falta, ese significante, que no dio lugar a la metáfora, a la significación. Si yo, Lacan lo pregunta, lo interroga, y después trae el tema de dónde tuvo su primer intento de suicidio Schreber, y que fue en la casa de la madre, ¿no? Por eso, qué deseo yo preponía en el trabajo, qué deseo, qué mirada en esa madre que no pudo darle este ser, ¿no? De ser el falo a este hijo, ¿no? Sabemos que Schreber tiene eh, un hermano mayor, 2 años que él, y que se suicida. Y Schreber, eh, digamos, en un momento de su nombramiento, como presidente de la Cámara de Apelaciones, digamos, enloquece, ¿eh? Mal, enloquece mal, ¿no? Mal, mal, muy mal. Este, Así que esa era mi pregunta, esa era mi guía, la importancia de ese primer gran otro, la madre. Por eso traje lo de la subversión, que no está en la psicosis. Todo eso que vimos, ese ser del lenguaje, todo eso no está todo ese grafo del deseo, ese deseo de saber, no está en la psicosis. Quizás la vez pasada veíamos con Marcelo algo que a mí me sorprendió muchísimo, y es a una paciente decir que me pareció una maravilla que una paciente diga en tratamiento: lo que usted me dijo la vez pasada me dejó pensando. A mí me parece una maravilla, ¿no? Que en trabajo de análisis una psicosis pueda de alguna manera, ¿no? Que algo tenga efecto, ¿no? Y ella dar su interpretación. Si es en el orden de lo imaginario, no importa, pero ella interpreta en lo imaginario, como toda psicosis, algo que faltó en el orden simbólico. Bueno, eso. Bueno, gracias Silvia, gracias por todo lo que trajiste. Em, yo te quiero preguntar si podés retomar qué entiende Lacan, qué te parece que entiende Lacan en esta falla. Lo trajiste bien al comienzo, ¿no? Una falla en la juntura con la vida, ¿no? Que si lo podés volver a tomar o a decir algo más, ¿qué quiere decir que en la psicosis hay una falla en la juntura? Eh, Am, Con el sentimiento de la vida. Y yo me pregunto, ¿no? En las presentaciones clínicas a veces traemos esta. Ahí va. Ok. A mí me parece que no tenemos que dejar de lado, en el estadio del espejo, ya esta cuestión que en una neurosis se transforma en agresividad, pero que en la psicosis está en plena relación con la muerte. Desde el momento en que no ha habido un deseo que ligue al sujeto a la vida. Yo me acordaba estos días de Antígona, ¿no? De un análisis que hacíamos en una ocasión, como que no está, este,
el compromiso con un amado, tener hijos, ¿sí? Esas cuestiones que a veces acontecen, pero que no se sabe por qué acontecen, porque después el sujeto psicótico no puede dar cuenta de esto, ¿no? Y todos los quilombos que se le arman ahí. Me parece que tiene que ver, por eso traje esta diferencia o eso me condujo. Y Lacan mismo lo dice bajo la pregunta, ¿es solamente por una falta en lo simbólico de un significante? Porque o tiene que ver verdaderamente con ese primer gran otro, como dice Lacan. No digo que la psicosis o la madre de un psicótico no desee. Agrega, puede desear, pero ¿qué deseo? Yo digo, ¿qué deseo? Lacan dice, todo depende del lugar que dé esta madre a la palabra del padre como ley o como portador de la ley, de aquel, de aquel que pone un freno, ¿no? Que pone un límite al goce de esta madre y ese niño. Y todo depende del padre también. Por eso decimos las psicosis, porque Lacan también habla del padre unilateral, digamos, en el seminario 3, ¿no? Y también nos habla de una cuestión preliminar de estos, de cualquier padre que se crea y da una definición muy larga que lo van a encontrar en el libro, de las formas en que puede no estar un padre en su función, legisladora, portador de la ley, portador de la prohibición del incesto, ¿cierto? Ahí me parece que hay una falla en este sentimiento de la vida, ¿no? Que nos encontramos. Yo creo que en toda la psicosis vamos a encontrar esto. Desde el momento en que hay rechazo, desde el momento, por eso yo coloco como, ¿qué deseo? Porque deseo de saber no es lo mismo como en Goethe o como en Fausto, decir que quiere conocer la fecundidad y eso se lo va a decir el espíritu de la tierra, ¿no? Y conocer esto. Esto va más allá del deseo del saber, porque para que haya deseo de saber, tiene que haber pérdida. Y esto está más allá. Por eso traje esos ejemplos, ¿no? Porque el diablo o el espíritu de la tierra y la fecundidad, ¿sí? Schreber logró con su delirio sobrepasar eso, no quedarse con eso, ¿no? Con una concepción de unión carnal con Dios, para nada. Ellos van a tener él como la mujer, porque Sheber dice en un momento, ¿no? Va cambiando de fórmulas, ¿no? Y en un momento dice, todo hombre debe ser la mujer permanente de Dios, ¿no? Pero ¿de qué? ¿Para qué? Para tener hijos de espíritu shreberiano. Fíjate cómo ojo llega a la metáfora y esos hijos ya van a tener un espíritu nuevo, que fue lo que él no tuvo. Yo creo que esto, la vez pasada una paciente me decía, yo, pero ¿cómo es esto? Le digo yo, pero ¿cómo nada? Sí, no encuentro nada que hacer y, y no quiero nada, o no sé cómo dijo la frase, pero ¿cómo? Todo lo que hace es nada, le digo yo. Sí, nada. De verdad que con lo que hace finalmente tiene esta cosa, esta pulsión de muerte, no sé cómo llamarlo, pero esto de que todo termine en nada, ¿no? Después de llorar mucho, finalmente le nombro las cosas que tiene y que la rodean, porque esto partió de una sesión en donde yo le digo que verdaderamente en la constelación de su nacimiento no hubo en la madre un deseo para con ella como sujeto, porque de eso estamos hablando finalmente. ¿Qué deseo
como dice Lacan, ¿no? Un niño negado, un niño a quien no se le da esperanzas, las esperanzas de la vida, como Antígona, ¿no? Antígona no se casó, se enterró viva ahí con el hermano, ¿no? Es decir, negada a esas cuestiones bellas de la vida, no hay nada de eso, nada, a eso me refiero en la juntura, ¿no? Y creo que en algún momento, en alguna frase en el texto está puesto tal cual lo dice Lacan, ¿no? Te respondo la Sí. pregunta. ¿Querés agregar algo? Agrega, Marcelo. Pero me parece que sí, por eso yo rescato del Fausto esta cosa o de Goethe finalmente, ¿no? Y eso que me llamó muchísimo la atención, que un tipo estuviera escribiendo un libro toda la vida, ¿cómo me llamó la atención? Digo, ¿por qué andaba con el libro para todos lados? Y viaja y conoce y tiene amantes y qué sé yo, y le pasa de todo en la vida. Pero no es extraño, que un hombre y que su obra, ¿no? Que esta obra, el Fausto, finalmente sea publicada después que el tipo muere, después que él fallece, ¿no? Como que algo que lo acompañó toda la vida, que se lo pasó escribiendo y escribiendo. Yo digo, ¿qué estaba haciendo este hombre? Me cupo la pregunta, ¿no? Porque un libro toda la vida, tampoco es un libro así como tan largo, el tipo escribió miles de otras cosas, pero que un libro lo retenga y esta importancia que le da al espíritu, ¿no? Te quería preguntar en relación a Fausto, Freud lo relaciona a Schreber. Eh, lo que pensé es esto, porque el diablo, Freud tiene un texto que lo relaciona con el padre, ¿no? El lugar, como que es el sustituto paterno. Y me llamó la atención lo del pacto también. No sé si tiene algo que ver en relación al tema, pero bueno, me llamó la atención eso. No está tan bien, porque yo una vez asistí a una ceremonia religiosa donde también se relataba algo que está en la Biblia, ¿sí? Y que habla de que en la Biblia se habla de un pacto de sangre. Yo lo tomo, lo interpreto como un pacto con el diablo y no con Dios. No con el significante. Fausto está más allá. Por eso yo rescato, porque Freud lo rescata, de no dar importancia a aquello que emerge bajo eh, las alusiones que pudieran tener bajo algo químico. Freud rescata y respeta mucho esto y lo coloca en el texto sobre Schreber, que no hay que dar importancia, que hay que ser muy cauto en tomar como algo del orden de la verdad a aquel que ha tomado algún, no sé, una droga, supongamos hoy en día, ¿no? Fausto era alquimista, el personaje que en verdad históricamente existió también en el siglo XV, ¿no? Y que supongo que Goethe lo tomará de la historia de este hombre que fue alquimista, que era, por eso le hace decir estas cosas a Fausto. Eh, yo creo que lo que más rescato en este momento es que se nombre al significante del hombre del Padre con la palabra espíritu. Rescato eso profundamente, porque muchas veces yo empecé por preguntar, ¿qué es el espíritu? ¿Qué cacho? ¿No? Y Lacan en un texto ahora que estamos comenzando a leer en escritos, estamos comenzando sobre la posición del inconsciente en un congreso, en el Congreso de Bonneval, que una vez producido, 4 años después, Lacan escribe ese texto de lo que él preparó para ese congreso y recomienda
a todos los psicólogos allí presentes y partícipes, filósofos, que tomen de la religión esto, ¿no? Que tomen algo del orden de la religión, como que más le valdría eso, dice Lacan en un momento, con lo poco que leí de ese escrito. Pero me llamó poderosamente la atención, porque el nombre del padre lo toma de la religión, ¿no? Porque finalmente Lacan toma este nombre de la religión. ¿Y por qué lo tomará desde ahí, no? Nos dejó siempre medio en la duda los nombres del padre, ¿no? Y supongo que serán los diferentes registros, supongo, hasta ahora. ¿Qué me preguntabas? Te contesté a la pregunta si por qué elegí eso, porque Freud quería conocer el núcleo. Él lo quería, hinchó mucho con este tema, sacar la libido, pero primero pensó cómo podía descubrir él el núcleo de por qué se formaron los síntomas tan importantes en este hombre. Y yo creo que llevado por esa pregunta, eh, trae a los poetas para encontrar verdaderamente en los poetas alguna verdad, algo más de lo que él pudiera saber acerca de la verdad. Y por eso nos condujo, porque el Manfredo también, Manfredo ahí, ¿qué hace? Se suicida, pero después de qué? Tiene que asumir el trono que deja el padre, ¿sí? Hay una escena del Manfredo. Tiene que asumir el trono, como Shever tuvo que asumir allí ser presidente, ¿no? Tiene que asumir el trono. Ha cometido incesto con una hermanastra, hija del padre, y dice, Manfredo dice que la ha herido de muerte. Espera una palabra de perdón de ella en una alucinación y ella no le se da vuelta, se gira la imagen en la alucinación y no le responde nada. Finalmente aparece el espíritu de la tierra otra vez, como Mefistófeles, ¿no? Aparece otra vez ese espía que esta era tu pregunta. Aparece otra vez, lo mira a Manfredo, ¿no? Lo describe como un personaje inmenso que lo mira con esa mirada tan fulgurante y luego de esta imagen, el Manfredo se suicida. Es decir, que el espíritu de la tierra, ¿no? El espíritu de la fecundidad, como nombra Goethe, como nombra el Manfredo, evidentemente son los del goce, son los espíritus del goce. No sé si ustedes se acuerdan. Yo lo leo como, ¿no? Como esos goces de la tierra. Un goce que no hay, si uno lo piensa un poco, en esos padecimientos tan terribles, en ese sentimiento terrible. Porque Sheber también dice que una vez qué deseo en la madre de Sheber, ¿no? Porque él lo dice, después que se hubiera decretado que mi enfermedad no tenía curación, ¿no? Tendría que morir. Entonces, verdaderamente uno se pregunta, ¿puede ser un deseo de muerte? ¿Por qué no? Porque sí, ¿por qué lo piensa? Esta es la falla de la cultura con la vida, todo el tiempo. Está hablando de la muerte, hablando en su texto, ¿no? Hablando en su texto, que él dice, qué maravilla. Y hay una escena que yo no recuerdo bien en este momento, en el capítulo 10 de las Memorias. Hay una escena donde también se le aparece la mirada. La mirada es una mirada siempre muy, 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 muy tremenda, ¿no? Por eso yo coloco qué mirada en esa madre, ¿no? Qué mirada para un psicótico, qué mirada dirige, qué mirada se le dirige, qué mirada recibió. Eh, y hay también ahí
Sabemos que Shever no quiere dormir porque si no, tiene que estar pensando todo el tiempo porque pierde su relación con lo simbólico, con Dios, ¿no? Porque él se crea un gran otro Dios, pierde ese contacto y entonces le queda morirse. Pero hay una escena en el capítulo 10 donde aparece un espíritu o aparece Dios, no me acuerdo, que lo mira y le dice Carroña y lo nombra, le dice Carroña, ¿no? Que es un desecho, ¿eh? Para que otros se los coman, le dice esto y él rescata que esa noche pudo dormir, ¿no? Como que de alguna manera, aún nombrado como Carroña, como un objeto para que otro se lo morfe, podrido, digamos, él también se describe como un cadáver leproso. ¿Qué sentimiento de la vida ahí, de un sujeto, ¿no? ¿Qué, de qué manera se nombra? Él mismo, ¿no? Inventa todo este delirio y se nombra de esta manera. Pero contrariamente a lo que uno pudiera esperar después de que se le aparece Dios, Dios aparece y le dice esto, no sé, que no me acuerdo, y le dice esto, le dice Carroña y el tipo, milagrosamente esa noche pude conciliar el sueño, ¿no? Tanto insomnio, finalmente con esa palabra el tipo concilia el sueño, ya no tiene necesidad de estar siempre despierto y conectado para que no para que no se produzca en él la descomposición de su cuerpo. Bueno, sí, sí, esto era- bien. No perdamos de leer, de- ¿no? Que no perdamos de leer las memorias de Yever, a veces se convierte en algo bastante pesado, pero el capítulo 1, el capítulo 5, el capítulo 10, yo rescaté el capítulo 9 que me parece una maravilla. Pero que ciertos capítulos son, digamos, para nosotros analistas, son fundamentales. Bueno, eso les quería decir. Bueno, muchas gracias, Silvia, por el trabajo. Muy, muy lindo. Es, dif- es- sí, sí, se nota que está hecho con mucho amor. Bueno, es difícil hacer una pregunta, la verdad. Pero como para no comprender lo que dice acá en el libro, dice, sí es lícito apreciar la paranoia siguiendo el modelo del sueño, ¿no? Porque habla de las características en el libro, del delirio, la imprecisión, la inasibilidad, ¿no? Eh, bueno, y la pregunta es un poco, más que una pregunta, capaz si podés abrir, y quizás tomando un poco esto que decías, ¿no? Que Schreber pudo dormir. ¿Qué durmió Schreber? ¿Durmió? ¿Qué es dormir? ¿No? Em, y sí, bueno, eso, ¿no? ¿Cómo sería siguiendo el modelo del sueño, lo inasible, ¿no? Bueno, ahora capaz podés ahí vincular las dos cosas. Gracias. Gracias a vos. No sé si puedo responder porque a mí también me hizo pregunta mucho tiempo este inicio que él propone en intentos de interpretación, ¿no? En el capítulo 2 Freud intenta eh, pensando en una neurosis, ¿no? Tampoco está pensando en una psicosis en ese momento, pero reconducir aquello que dice el paciente, aquello que se le ocurra, dice Freud, y tendremos los complejos consabidos que hemos obtenido en las neurosis. Y conoceremos de esta manera el motivo de esta enfermedad. Freud comienza así, digamos, en intento de interpretación dice esto, ¿no?
Después va por los síntomas a lo largo del texto, ¿no? Porque ya dice, ya no me contento con esto, porque parece muy inverosímil. Y ahí nos reconduce una y otra vez al pie a estos poetas que pudieran saber algo más de esto. Dice ahí en el texto, quitándoles la carga negativa. Yo entiendo ahí que las asociaciones que un sujeto haga en relación al sueño siempre estarán en relación con ese sujeto de la palabra en una neurosis, ¿no? Sheber dice que no puede, él no le está permitido soñar, por ejemplo. ¿Por qué no le está permitido soñar? Porque dice que no le está permitido un descanso, porque él tiene que estar siempre atento y ligado, porque si no entra en descomposición, ¿no? Y siempre tiene que estar al principio conectado, después ya no. Y con respecto a lo que traes vos de un sueño, nosotros sabemos que los sueños son significantes, ¿sí? Que podemos traducir una imagen tranquilamente. Bueno, el significante, claro, pero también tenemos en él los significantes de su delirio, la beatitud, el asesinato del alma, la adjunción de nervios, son significantes de su delirio. Y trabajar con esos significantes es como trabajar con los significantes del sueño, que creo que Freud está diciendo esto, porque dice Freud, cualquier, como dice ahí, pone una palabra, ¿no? Como diciendo la asociación libre, ¿no? Una vez presentado el sueño, ¿qué hace con un paciente? Uno le dice, bueno, que asocie en una neurosis. Toda semejanza, todo lo que pueda ocurrírsele en ese momento en relación a ese sueño, puede ser tomado como verdad. Entonces, me parece este, que Freud estaba encaminadísimo en esto y en cómo tomar o qué hacer con un delirio, ¿no? Tomar, porque en un momento Lacan luego lo dice, ¿no? Que una erotización es el peso que van a adquirir ciertos significantes. Por ejemplo, y los que nombré son los significantes de un delirio. Esos son, con eso sostuvo, armó, fue, vino, ¿sí? Escuchaba voces, ¿sí? Con eso que le decían, ¿no? Logró con esos significantes ponerlos a trabajar. Es un trabajo, como hace el sueño, lo elabora, qué sé yo, hace una imagen, este, y después descubrimos, a lo mejor no de una sola vez, sino se requieren muchas, en una neurosis llegar a lo que es el significante que andaba dando vueltas por ahí. Porque también para nuestra asistencia, digamos, como psicoanalistas, sabemos que la pregunta de qué soy ahí en el otro, en el gran otro, es tanto para la neurosis como para la psicosis. Y se formula por fuera de un tratamiento. Es decir, el sujeto siempre está interrogado por su ser. Por eso en la psicosis, digamos, en lo que es un mensaje, ¿no? En la psicosis hay una frase, dice Lacan, la vida de una frase. Las frases están interrumpidas justo cuando se colocaría algo del ser de ese sujeto que tenemos delante. Ahí se detiene. Y son las frases que uno puede poner a trabajar en un tratamiento para que un sujeto psicótico las complete. ¿No? Por eso nos remitimos otra vez al ser, ¿no? Eh, Evidentemente este ser del lenguaje lo hizo con el delirio.
Es impresionante. ¿O no? ¿No se impresiona? Yo me impresiono. ¿O no? No sé, no, no puede. Quería pensar, me hiciste pensar en una cuestión con esto que decís de Carroña, ¿no? Que ahí logra dormir. Es importante, ¿no? Que él diga que no puede soñar, que no puede soñar, ¿no? Le reclama como un derecho. Claro. A todo hombre tiene derecho Como a que le han soñar. robado algo. Sí. Como le han robado el alma, le han robado. Le han robado, por eso te preguntaba por la falla en la juntura, en el sentimiento de la juntura con la vida. Esto que dijiste al comienzo, que el imperio del verbo, la juntura con la vida, está bajo el imperio del verbo. Dijiste que es por la vía de ese don de la palabra donde todo le llega al hombre. Y la juntura con la vida es el don de ese don de la palabra, transformado un poquito más en significante, ¿no? Eh, a partir del descubrimiento de la lingüística, se podría decir un poco más, no solo es palabra. Eh, y es una palabra muy pertinente, la de, por este problema que ha tenido, pero de todas maneras me parece que cuando vos hablas de Carroña, la palabra le llega, pero le llega desde el registro de lo real. Lo que veíamos la vez pasada, carroña. Y la carroña es aquello que se desintegra, los animales que se degradan, que entran en putrefacción, porque la descomposición, exacto, ese significante descomponerse, se le descompone el sujeto. Eh, pero me parecía esto que traías vos, que ahí logra dormir, logra cortar cuando da con una cuestión verdadera, porque las alucinaciones por vía aluden siempre, eh, una cosa totalmente llamativa, al estado de la estructura. Si de algo hablan las alucinaciones es de la estructura, como en Marrana vengo del fiambrero, que de lo que habla es de membra disjecta, de lo disjecto, de lo desmembrado. Acá habla de la palabra que vos dijiste recién, descomposición. Pero una descomposición, una estructura que se descompone. Y cuando la escucha, eh, escucha algo muy pertinente. Exacto. Escucha algo que casi es una verdad de la estructura. Porque hay una relación entre alucinación y estructura. Expresión de estructura es la alucinación. Es raro, ¿no? Es raro. Pero es así. Va, Lacan lo dice así y lo muestra. Y acá también lo dice, como no es Rever, Carroña es descomposición. Es como él se va descomponiendo y por eso a veces se le descompone tanto, como es puro imaginario y sin el cemento simbólico, sin el nudo. Al no estar anudado, todo se puede descomponer. Todo este gran lío y gran delirio que es todo su libro, que no es poesía como la de Fausto, eh, es poesía, perdón, no es metáfora. Porque hay poetas psicóticos, ¿los hay? Hay muchos poetas psicóticos, pero no hay metáfora. Hay poesía, podría haberla, pero no hay metáfora, que esto dice Lacan. Pero todo eso en algún momento, en cualquier momento, como no está anudado, se descompone. Se, bueno, se recompone bajo la forma que vos trajiste hoy del grito, por ejemplo. Los tiempos cuando grita, cuando abre la boca y vuelve a vociferar como buscando el significante. Sí, pero últimamente, eh, a mí me llamó mucho la atención leer esto, ¿no? Que esta forma de nombrarse, uno diría ahí, el sujeto está adjetivado ahí, ¿no?
Es decir, es como un nombre que está cargado de sentimiento también. Y que en el delirio vamos a encontrar muchas veces estos nombres cargados con sentimientos que a medida que pasa el tiempo son como adjetivaciones del sujeto que lo van como nombrando y van, digamos, en las etapas del delirio como aminorando esta falta del significante del nombre del padre. ¿No? A mí me impresionó mucho leer eso, porque uno se tiene que meter en esta cosa de qué significa en lingüística, por ejemplo, ¿no? Esta, que es una adjetivación, ¿no? Y esto lo encontramos en los delirios. Mi paciente que me dice que es nada, por ejemplo, ¿no? Y que todo lo que ella hace se convierte en nada. Verdaderamente, en otro momento dirá otra cosa, ¿no? Que le han dicho que no es, ha escuchado un discurso que le dicen que no es como las mujeres de la familia. Este rechazo brutal, el hermano también le dice algo, si querés no vengas a la fiesta, mujer, ¿no? Ya sabemos que esas cosas vos no te gustan. Otro rechazo, qué invitación de mierda. ¿No? Como que uno dijera, pero ¿qué clase de invitación es esa? ¿No? Si querés no venga. Bueno, la diferente, qué sé yo, si querés no venga. No lo hubiera invitado. Por suerte no fue. No, por suerte no fue, pero basta. Pero bueno, yo el tema de la nada lo estoy trabajando con ella porque verdaderamente rescato como si uno estuviera en lo imaginario ante el espejo con los objetos que forman parte de su vida en este momento, ¿no? Como haciendo de ese estadio del espejo y con estos atributos, esa era la palabra, porque Carroña le da un atributo y ya es algo, ya es algo. Y a medida que el delirio avanza, esto lo dice Lacan, estos atributos van siendo menos ofensivos, ¿no? Que esta es otra de las virtudes que tiene el delirio, ¿no? Más reivindicadores, más qué sé yo, como que acariciarían un poco al sujeto, ¿no? Este tan bastardeado como este hermano, bueno, si querés no venga. Es una fiesta importante en el campo, qué sé yo qué. Y esta es la invitación que ella recibe, ¿no? Este, y por suerte pudo decirlo, no tengo ganas de ir, hago otra cosa. Y que con el paso del tiempo ah, es más benévola, es más benévola, se podría decir más benévola. Por eso yo me llevo a la paciente al estadio del espejo y nombro sus virtudes, lo que tiene, lo que logra, que es diferente a esto de no sos igual a las mujeres de la familia, ¿no? Que todo un rechazo a él. Distinta el atravesamiento de un análisis, ¿no? Que creo que es la lectura del analista, ¿no? Como supliendo, dándole lugar a a estas, más benévola, ¿no? Sí, Claro, claro, claro. Y la mirada del analista la y, mirada de la mm, entonces, todas, yo soy como la de claro, claro, claro. Por eso no, mm,
Claro. Mm. Y Sí, no. muy inocentemente, me puse a decir cómo la veía, no así físicamente, con un largo cuello, estilo griego. Bueno, la fui como describiendo. Cuando yo terminé, ¿no? Es como una cosa. Claro, a mí me sorprendió la pregunta. Digo, ¿qué tendrá que ver esta pregunta? Estábamos en sesión y entonces ella me dice que cuando me dicen que me parezco a mi mamá, me quiero morir. Y yo estaba haciendo una descripción de una mirada, porque yo le hablo del cuello griego, de lo que, de mi mirada, en realidad. Por eso decimos, ¿no? Qué valor lo que vos trajiste en esto de la posición, porque ahí uno diría, bueno, está como un pequeño otro, pero sin saberlo estaba en el orden de un gran otro que mira diferente. Y ella quería un gran otro que la mire diferente. Y yo le tengo afecto, no, no es que yo la tengo, y la miro desde el afecto, la miraré, yo qué sé cómo la miro, pero uno se puede encontrar con estas cosas, ¿no? ¿Qué? No vengas a la fiesta, ¿qué clase de invitación? No, no. Claro, si querés no vengas, no, si querés no vengas, porque nosotros sabemos que te producen la fiesta. Miren, que es muy loco la psicosis, la nombran madrina de uno de sus sobrinos y ella está absolutamente incómoda porque se angustia muchísimo, puede entrar en un pánico terrorífico cuando está en una reunión y no tiene cómo salir de ahí. Entonces era en lugar, en el campo, no sé qué carajo, no había Uber, nada funcionaba ahí. Y ella se angustia mucho y no quiere volver a eso. Pero resulta que cuando me cuenta en qué consiste la fiesta, porque ella tiene que estar, porque es la madrina, resulta que hay tres madrinas para esa criatura. Las cosas locas de la psicosis. ¿Tenés madrinas para una sola criatura? No pregunté por los padrinos porque ya era como mucho, pero es verdaderamente, ¿no? Bueno, Bueno, Muy bueno. presentar este trabajo, que estén acá. Ay, contame, porque me hace bien, me es una caricia al alma, ya que hablamos de alma y de espíritu. Gracias, gracias, muchas gracias a ustedes por estar allá y escuchar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la próxima va a presentar Mariela el caso Aimé, así que bueno, nos encontraremos el próximo martes con el caso Aimé de Mariela. Bueno.